Soy profesor de la Universidad de Málaga, de Historia de la Educación y coautor del libro El caso Almería 40 años después, ¿no? Editado por la Casa Sueño. Cuando Joaquín Recio se puso en contacto con nosotros para abordar la tarea de investigar sobre el caso Almería y que este libro saliera en el 40 aniversario del crimen del caso Almería, de los crímenes del caso Almería, pues la verdad es que asumimos el reto, Chaimá y yo asumimos el reto pues con responsabilidad, y la responsabilidad pues siempre te lleva, tiene un cierto componente de miedo, ¿no? Un poco de nervios de saber si de llegar a estar a esa altura o no llegar a la altura de lo que el libro requiere. Entonces, eso nos llevó a pensar como que el libro debería tener un objetivo que fuera más allá de simplemente repetir lo que han escrito otros. Como sabéis, hay varios libros, además muy voluminosos, que abordan el caso de Almería con muchísima profundidad. Hay artículos en revistas, artículos en prensa, escritos por historiadores, por periodistas, etcétera, ¿no? Personas que durante estos últimos 40 años han estado muy implicados en el asunto, en la investigación y en descubrir todos los pormenores del caso de Almería. Entonces, Chaimá y yo era pues prácticamente la primera vez. Hombre, nosotros conocíamos el caso Almería, por supuesto, pero a un nivel pues más bien superficial, ¿no? Entonces, adentrarnos ahí pues suponía pues asumir un reto, como os comentaba antes, pero también nos exigía escribir algo diferente, algo distinto, colaborar, poner nuestro pequeño granito de arena en lo que sería pues completar la información que hay acerca del caso Almería, un poco pues para conocer con mayor profundidad lo que ocurrió, ¿no? Entonces, observamos que por un lado Chaimá y yo tenemos formaciones distintas, es decir, ella proviene del mundo del periodismo, yo de la historia de la educación, y veíamos que esa diferencia en nuestra formación podía ser también una oportunidad para hacer un libro que se complementara, que complementara ambas visiones, ¿no? Y creo que no sé, leedlo y me podéis comentar, ¿no? Lo que queráis. Mi correo electrónico está en internet, en la Universidad de Málaga, ¿no? Me podéis comentar todo lo que queráis. Creo que hemos conseguido pues aportar como os decía, dos visiones, ¿no? Acerca del caso Almería. Una visión que digamos que procede del pasado, y ahora os lo comento, os lo explico, procede del pasado, y otra visión que es la del presente y la del futuro. La del pasado es, en mi parte, yo como historiador, es la parte que yo he abordado, y la del presente y futuro es la de Chaimá, ¿no? De tal manera que hay una parte del libro que se distingue muy claramente, que aborda lo que sería el tratamiento del caso de Almería en los diarios de sesiones del Congreso de Diputados y del Senado español. Eso es un tema que hasta ahora no se había tocado, no se había abordado. De tal manera que todas las noticias, aprovechamos nosotros, todas las noticias, todo lo que tenemos, lo que se había recabado hasta este momento en relación con el caso Almería y en relación con los políticos que intervinieron con el caso Almería, o habían sido a través de ruedas de prensa, o habían sido a través de interpretaciones de periodistas o artículos en medios de comunicación. Nosotros quisimos ir a lo que solemos denominar en historia las fuentes primarias. La fuente primaria es el documento original. El documento original es, en este caso, son los diarios de sesiones, tanto del Congreso como del Senado, ¿no? Como todos sabemos, en el Congreso y en el Senado están las personas que se dedican a transcribir exactamente, letra por letra, palabra por palabra, coma, puntos, todo lo que dice el político allí en sede parlamentaria, y que desde un punto de vista político tiene su importancia. Tiene su importancia, ¿no? Como todos sabemos, el Congreso y el Senado son nada más y nada menos que las cámaras de representación del pueblo español, ¿no? Entonces, lo que se dice allí pues tiene su importancia. Y luego, por otro lado, Chaimá, como periodista, pues abordó la tarea de entrevistar a periodistas y abogados, como Darío, por ejemplo, ahora hablaremos de eso, personas que renuevan el mensaje, renuevan su opinión, renuevan su visión acerca del caso, y bueno, y a partir de ahí se puede descubrir cómo está el caso Almería hoy, en estos momentos. En la primera parte que os comentaba, la parte de los diarios de sesiones, pues bueno, descubrimos por un lado que el caso Almería
para la historia, como ya se ha escrito alguna vez, para la historia no está cerrado. Para la historia de Andalucía, de España, no está cerrado, ¿no? De tal manera que el caso Almería aparece como si de un Guadiana fuera parecido, ¿no? Como el Guadiana fuera, aparece en diferentes momentos de estos últimos 40 años, en diferentes momentos. Aparece, por ejemplo, obviamente en el año 1981, cuando ocurren los crímenes estos del caso Almería, de estas tres personas. En el año 81, aparece en el año 82, pero también aparece en el año 85 e incluso también aparece en el año 2015 y en el año 2018. Estamos hablando de tan solo hace 3 años, ¿no? Con lo cual, digamos que es una cuestión, el tema del caso Almería es una cuestión que está ahí, que subyace en la historia del parlamentarismo español, ¿no? De tal manera que diferentes diputados, entre los diputados de la oposición y los ministros que ostentan el poder, el gobierno, en esos momentos se establece un diálogo constante a lo largo del tiempo, ¿no? Ya sean de la UCD en un primer momento con Rosón, o ya sean del PSOE, como fue Narcís Serra o Marlac en estos momentos, ¿no? También interviene, está también ahí en el libro, ¿no? Entonces, creemos que nosotros aportamos lo que sería la interpretación real, las palabras reales que usaron los políticos, ¿no? Entonces, a mí me han preguntado una vez, después de que saliera el libro, que cuál es la frase de todas esas intervenciones, cuál es la frase que me llama más la atención. Y os lo voy a leer, quizás puede parecer un poco tonto, y es necesario que lo explique, pero la frase es una intervención de Fernando Pérez Royo, diputado comunista, cuando dice en 1985, dice: sin embargo, la Guardia Civil en 2 años no ha cumplido, está hablando del tema del cumplimiento de la sentencia, que Narcís Serra no se entera hasta 2 años después, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Guardia Civil en 2 años no ha cumplido con ese mandato. Y dice textualmente el diputado comunista: esto supone mucha cara dura. Le dice, una expresión que le lleva a la reprimenda, consigue la reprimenda del vicepresidente de la Cámara. A lo que el diputado corrige esa expresión sustituyéndola por la frase negligencia inadmisible. ¿Por qué me llama la atención esta que puede parecer, bueno, que tiene que ver esto con el caso Almería, ¿no? Fijaros, estamos acostumbrados ya a oír, en 2021, a oír en las cámaras, en el Congreso, en el Senado, a oír de todo. Llamarse a los políticos de todo. Ahí, porque el diputado comunista dice que el ministro es un cara dura, se lleva la reprimenda del vicepresidente de la Cámara y le obliga a cambiar sus palabras, ¿no? Y el diputado accede. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que estamos, desde el punto de vista político, estamos ante una España timorata, con miedo, en la que se trata de guardar la forma, en la que se trata de no molestar excesivamente al oponente, a pesar de que estábamos hablando de un tema tan cruel, como es el caso Almería, como todos sabemos, y pues a pesar de todo se cuidan mucho las palabras. Y ese es, yo creo, el denominador común de todo lo que sucede en el Congreso y en el Senado en estos últimos 40 años, ¿no? Sigue habiendo miedo, siempre se siguen cuidando las palabras que se utilizan, y por tanto eso sin duda ha mediatizado, ha condicionado el tratamiento del caso Almería en el Congreso, ¿no? En el Congreso y en el Senado. De tal manera que si veis en el libro, os encontraréis cómo los sucesivos ministros de alguna manera empiezan diciendo que se trataban de etarras, que habían cometido un atentado, después dicen que son miembros de un comando informativo de ETA, ya rebajan, luego dicen que eran delincuentes comunes, y luego llegan a decir que eran jóvenes de conducta agresiva y sospechosa. De alguna manera ellos siguen intentando justificar lo que ocurre, justificar ese crimen, ¿no? Mientras que incluso los ministros llegan a abandonar las sesiones de las comisiones de control, porque Rosón lo hace pues porque tenía prisa, tenía otro acto. Escuchan todas las preguntas que le hacen desde la oposición. ¿Qué ocurre con esto? Preguntas muy argumentadas, muy bien construidas, y el ministro huye. Rosón huye. Eso está ahí en el libro, está ahí reflejado, ¿no? Entonces
El libro en esta parte nos ayuda, como decía al principio, nos ayuda un poco a entender, un poquito más, a aportar un pequeño granito de arena en este sentido, a entender un poco más el tratamiento de los políticos con respecto al caso Almería, el tratamiento del caso Almería de los políticos. Y con esto no queremos tampoco politizar el asunto, sino lo que queremos es trasladar esa información. Igual que sabemos que hubo diarios, como por ejemplo diarios locales de Almería, o El País, lo tengo aquí para que no se me olvide, El País, Diario 16, La Vanguardia, seguro se me olvida alguno, el Periódico de Cataluña, Interview, Mundo Obrero, Ideal, periódicos que apostaron claramente por revisar el caso, porque saliera a la luz todos los detalles, el más mínimo detalle, y condenar a los culpables. Hubo prensa, y eso lo dice, creo, Francisco ahí en la entrevista, hubo prensa que sin embargo no fue tan partidaria de eso. Hubo prensa en la que no había esa intención de una forma tan clara, no se expresaba esa intención de esa forma tan clara, ¿no? Con lo cual, desde un punto de vista político, la dimensión política en este caso, pues también debe mostrar quién estaba ahí en primera línea para aclarar el asunto, ver quién en un principio apuesta por aclarar y cómo poco a poco, lentamente se van retirando, ¿no? Los primeros diputados, tengo aquí Carlos San Juan, Simón Sánchez Montero, Juan Carlos Aguilar del Partido Andalucista, Mario García Oliva, Antonio Ojeda interviene, tiene ahí una intervención en la que dice, bueno, queremos aclarar esto, pero no vamos contra la Guardia Civil. Eloy López, Miralles, en fin, hay una lista de diputados que pueden ver ahí, que en un principio intervienen, pero luego poco a poco se van retirando. Se van retirando, las fuerzas políticas me refiero, se van retirando. Y van dejando paso, pues, prácticamente, pues, solo a los últimos, que pues, tenemos a Rosa Aguilar, a Rafael Fernández Piñal, a Martínez de Salvamate, y últimamente el diputado de Bildu, John Iñárritu García, de Ameyur y Bildu. Primero fue diputado de Ameyur y después fue de Bildu. Esa es la realidad, tenemos que poner a cada uno en su sitio, ¿no? Con respecto a la segunda parte, y espero no enrollarme mucho, las entrevistas. Chaimá, por un lado, ha hecho entrevistas a Antonio Torres, periodista, a Darío Fernández, el abogado, que se denomina cuarta víctima del caso Almería, a José Antonio Amate, a Miguel Ángel Blanco, el periodista del Ideal, a Mate, que fue diputado del PSOE, y ahí lo que aportamos pues es una visión renovada, del caso Almería. Cómo se cuentan las cosas 40 años después. Y creo que es una visión muy interesante. Y he dejado para el final otra entrevista. La entrevista que tuve con Francisco y con Mari Carmen ahí en su casa, en China, en donde hablamos largo y tendido sobre este tema. Tenéis en el libro tenéis la transcripción de la entrevista, todo lo que hablamos, y yo creo que son unas páginas muy valiosas, y no porque las haya escrito yo, sino porque lo han dicho ellos. Yo simplemente he copiado, a eso es lo único que me he dedicado. Entonces, son unas páginas muy valiosas, pues porque es la opinión de las familias, de los familiares, 40 años después. Cómo valoran la situación actual, qué es lo que piden y qué es lo que reivindican, que no es más allá que simplemente el reconocimiento institucional, en este caso el Parlamento de Andalucía, como creo que se ha presentado la iniciativa en este momento, el reconocimiento institucional de estas tres víctimas. Es que Cantabria lo ha hecho. El Parlamento de Cantabria, con Miguel Ángel Revilla a la cabeza, lo hizo en el año 2018. Lo han hecho en Cantabria, aquí en Andalucía no se ha hecho nada, ¿no? Independientemente de los reconocimientos a nivel local en China. Entonces, el libro, pues, no solo aporta también el documento que se aprueba en Cantabria, que lo firmaron todos, escribieron todos los partidos políticos, Partido Popular, Podemos, Grupo Mixto, PSOE, el Partido Regionalista de Cantabria, de Miguel Ángel Revilla, creo que no, Izquierda Unida, creo que no se me olvida ninguno. Aparece textualmente en el libro, ¿no? Y es un documento, el manifiesto es, no sé, en mi opinión, es muy valiente, porque se pretende que se aclaren
se aclaren las cosas y lo que es más importante, a nivel hoy ya político, simbólico, institucional, el reconocimiento de víctimas del terrorismo, ¿no? El reconocimiento de Luis Cobo, Luis Monteiro y Maña como víctimas del terrorismo. Entonces, ese documento creo que es muy valioso, es muy importante y complementa, justifica, apoya las reivindicaciones de la familia hoy día, ¿no? Y ese es simplemente el objetivo del libro y espero que os guste, ¿no? Yo agradezco a Joaquín, agradezco a la editorial el darme esta oportunidad, porque como decía al principio, ha sido una oportunidad, ha sido una oportunidad para conocer a muy buena gente, y para echar con ellos un buen rato y una buena comida allí en su casa. Tuve la ocasión de probar unos buenos platos allí en su casa ese día, con las provincias cerradas. Esto no se graba, las provincias cerradas, pero bueno, Joaquín me hizo un papel, pude pasar de una provincia a otra, en fin, y fue una experiencia interesantísima, gratísima, donde al final son solo emociones, ¿no? Lo pasé muy bien y aprendí mucho, y eso fue lo más importante de todo, ¿no? Y conocí, como os decía, a personas muy valiosas y muy queridas, ¿vale? Nada, muchas gracias. A la víctima del caso Almería, ella es mi hermana Mari Carmen y mi hermano Antonio, que también está sentado con vosotros. Bueno, en principio dar las gracias a Manuel, a la editorial y a Trapasueños y a Thelma, que no tengo el gusto de conocerla personalmente, por el buen trabajo que han hecho. Para mí una de las partes, ya se lo comentaba Manuel antes, las partes más significativas del libro son las aportaciones del Congreso y el Senado, esos testimonios que nosotros no teníamos constancia, no conocíamos apenas, y me han llamado mucho la atención, de como bien ha dicho Manuel, del tratamiento político que se le ha dado al caso. Es una vergüenza, nosotros 40 años después, la familia, seguimos reivindicando la verdad, una verdad oficial, seguimos reivindicando que haya un reconocimiento por parte del Estado, por parte del Parlamento de Andalucía, y una disculpa oficial, que 40 años después no la tenemos. Aquí parece en este caso que la familia da la sensación de que somos los culpables para el Estado, ¿vale? Aquí el Estado lo que ha hecho es proteger siempre a la Guardia Civil. Nunca lo hemos entendido. Ese rencor sí lo tenemos con el Estado, ¿vale? Que no haya tenido la delicadeza, o es una obligación moral que tienen con la familia y con las víctimas de disculparse, y no lo han hecho. 40 años después no lo han hecho. Parece que hay un miedo a hablar del caso Almería por parte del Estado, por parte de los medios de comunicación a nivel nacional, les da miedo de tratar el caso. Y bueno, pues nosotros 40 años después, a través de todas aquellas personas que nos ayudan, pues queremos seguir reivindicando que se les reconozca como víctimas del terrorismo. Creemos que ese reconocimiento debe de ser así. ¿Por qué? Pues porque fueron víctimas colaterales de un atentado terrorista. El Estado en 3 ocasiones lo hemos pedido, en el libro también se cuenta, está escrito y está documentado por parte de Bildu, que también se pidió en el Parlamento y se ha denegado. La alegación que da es que para que una persona sea reconocida como víctima de terrorismo, tiene que ser víctima directa de una banda terrorista. Esto es un terrorismo de Estado. Nosotros no entendemos la diferencia entre ese crimen por parte de la Guardia Civil, como si lo comete ETA, lo comete quien lo cometa. Es un crimen, ¿vale? Y debe ser considerado así. Esas 3 veces que no lo han denegado nos hemos sentido muy mal, una impotencia total de que el gobierno no reconozca eso. A mí me gustaría que personalmente el gobierno, el presidente del gobierno, alguien, me dijera la cara por qué no lo hace. ¿Por qué se pagó a los guardias civiles que quedaron impunes en el caso Almería, porque en el acto participaron muchos guardias civiles, se condenaron a 3, que no lo sepa, lo puede leer, está en el otro libro de Antonio Ramos, y 8 guardias civiles quedaron impunes?
se les pagó, se les compró su silencio. En una zona de Almería, que es una zona turística llamada San José, se le dieron hasta viviendas para que callase y total protección. Siguieron ejerciendo como guardias civiles. Los 3 condenados, que fueron condenados a 24, 15 y 12 años respectivamente, no llegaron a cumplir las condenas en su totalidad. La sentencia se dictó en el año 83. Hubo 2 años hasta el año 85 que no entraron en prisión. En el Parlamento también se habló de ese tema. Después, cuando estuvieron en la cárcel, estuvieron muy bien tratados, esos guardias civiles. Como he dicho antes, las víctimas son las propias víctimas que fueron asesinadas y las familias. Pues no, se nos ha tratado, aquí parecemos para el Estado los culpables. Hay mucho miedo a hablar de la Guardia Civil. Nosotros las familias no tenemos nada en contra de la Guardia Civil, es un cuerpo auxiliar del Estado. Aquí lo que tenemos en contra del Estado, estamos en contra de esos guardias civiles y de la institución de la Guardia Civil en ese momento, que también le dio protección. Podría haber limpiado su honor la Guardia Civil si la propia institución hubiese condenado a estos asesinos. Sabemos que hay más personas, pasa que claro, no se puede decir oficialmente, hay más gente que intervino en el caso de Almería, hay órdenes de otros superiores, y lo que pretendemos, mediante estas reivindicaciones que seguimos haciendo 40 años después, es que aquellos guardias civiles que participaron, o alguien que lo sepa, que nos cuente la verdad, que se atreva a decir la verdad, pero no a decir la verdad a alguien como una llamada anónima que tuvimos nosotros los familiares de una persona que decía ser familia de uno de los guardias civiles, porque eso no sirve de nada, que lo cuenta ante un tribunal y que se sepa la verdad oficial. ¿Qué es lo que pasó en el caso de Almería? Porque para nosotros es muy duro, para los familiares, ponernos aquí a hablar de lo que pasó, de las torturas. Porque yo he leído la sentencia del caso de Almería y no entiendo cómo los guardias civiles fueron juzgados por homicidio y no por asesinato, ni por tortura. No entendemos cómo el fiscal no hizo esa condena. Darío, el abogado, luchó muchísimo, sufrió amenazas, hasta una bomba que le pusieron en el coche. Afortunadamente se detectó. Sufrió persecuciones. Nosotros, uno de mis hermanos que está aquí también, sufrió algunas persecuciones de la Guardia Civil en aquellos momentos. Hubo mucha coacción. Y es una vergüenza que no se condenara. Para mí no es fácil ponerme a hablar de la tortura. Como he dicho antes, cuando leí la sentencia y se describe el forense, cómo estaban los cuerpos a ser quemados, los trozos de carne, los miembros que faltaban a los cuerpos, y el testimonio de la Guardia Civil era que iban de viaje a Madrid, atrás de un coche, tres cuerpos metidos en un Forfiesta, que era un coche muy pequeño, un coche de la época. Para meterlo en el asiento trasero del coche tuvieron que descuartizar los cadáveres, ¿vale? Es muy fuerte. Y si eso se describe, el forense lo dice, porque en la primera autopsia que se hizo los cadáveres, el forense también estaba comprado. Se hizo una segunda autopsia, se trajeron, del corazón de mi hermano se trajeron 5 balas, una en la espalda, de Luis Cobo también 6 balas. O sea, es espeluznante las torturas que se hicieron. ¿Cómo se ha podido tapar ese crimen? ¿Cómo se ha podido encubrir? Es una vergüenza del Estado. El Estado tiene que darme disculpas. Nosotros, aunque sea 40 años después, nos da igual, tiene que haber un reconocimiento hacia esas víctimas, hacia la familia, y no lo hay. Así que bueno, seguimos 40 años después reivindicando, gracias a las personas que siguen colaborando. Ahora hemos constituido recientemente la Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición. Se ha hecho la petición al Parlamento de Andalucía para que le reconozca como víctima del terrorismo y bueno, estamos en espera a ver qué es lo que nos dice. Esperemos que lo haga, pues ya que el Parlamento de Cantabria se ha puesto de acuerdo, se hizo también a través de una asociación de Cantabria, se llama Asociación del Memoriado, que ha trabajado mucho en el caso y ha conseguido llevarlo a que el Parlamento haga esa declaración institucional y además la declaración instó al Gobierno Central a que haga también el mismo reconocimiento. 3 años después, el Gobierno Central sigue sin hacer nada, sigue guardando silencio y sigue dando protección a la Guardia Civil. Así que eso es un poco el resumen que os voy a contar. Si quieren hacer alguna pregunta, dame que estoy a disposición para lo que quieran.
Muchas gracias. Más que una pregunta, ¿cómo está eso el caso ahora mismo? ¿Que cómo está el caso ahora mismo? Bueno, pues el caso ahora mismo está igual que la sentencia. Se dictó una sentencia, lo máximo que pudo conseguir Darío, que fue condenar a los 3 guardias civiles, al teniente coronel y a Gómez Torres y Manuel Fernández Llama. ¿Vale? Se consiguió condenar a eso a 24, 15 y 12 años, que no cumplieron en su totalidad por buena conducta, cuando la buena conducta la tenían que haber tenido antes de cometer el asesinato. Y nada, pues quedó así, una sentencia cerrada. Jurídicamente se entiende que el caso no se puede abrir y lo único que esperamos hoy día es la confesión o testimonio de algunos de los guardias civiles ante un tribunal para que sepa la sociedad esa verdad, porque claro, si no es una verdad oficial, lógicamente eso no está registrado en la sentencia. Y la petición que estamos haciendo al Gobierno y al Parlamento de Andalucía de que se reconozcan como víctimas del terrorismo. Esa es la situación en la que está el caso. ¿Y de dónde viene la información de que se utilizan fondos reservados? Solo tenemos esa pregunta parlamentaria, no sabemos de dónde surge la información. No lo sé, no por ahí, no lo sé porque sí, efectivamente, claro. Y además la respuesta del ministro es que son cosas muy antiguas, papeles son hechos ya muy antiguos, más lascas, que responden, ¿sabes? ¿No es Rajoy el que dice esos hechos son ya muy antiguos? No, creo recordar que no, me parece a mí que no. Bueno, si acaso ahora lo vemos, ¿no? Pero me parece que no. Y dice que son muy antiguos y no, tienen la callada por respuesta, efectivamente. No saben nada. No sé la procedencia de esa información. No sé. Salió en prensa. La procedencia de la información no sabemos si ha salido en prensa. Vamos, quien lo ha comunicado en prensa es oficial, ¿vale? Pero no tenemos la respuesta. Pero que sí que es cierto que recibieron dinero de los fondos reservados. Vamos, de hecho, la pregunta del Parlamento ha dicho que es muy antiguo, pero no lo han negado. Evidentemente, si hubiese sido incierto, pues alguien hubiese corroborado que no era verdad, pero nadie ha desmentido esa información. Porque además es una pregunta parlamentaria, entiendo que además es muy reciente. Claro, es reciente, es de la última, sí. Lo que pasa es que claro, los fondos reservados sabemos todo su naturaleza, ¿no? Son eso, pues reservados, y que eso significa que yo hago con ellos lo que me da la gana y no tengo que firmar ningún recibir ni nada, ¿no? Por lo cual eso es complicado descubrir. En verdad, pues convivimos con esto un poco más y estamos más... Sí, no, conmigo vaya, y yo creo que además igual, para lo que guste matar, tenéis un colaborador pues, lo que pueda aportar, pues aquí me tenéis, por supuesto que sí. Que va, que gracias, nada, a vosotros. No, un ejemplo de cómo la transición, como conclusión general, pienso yo, ¿no? Que es un ejemplo más de cómo se nos ha vendido la transición como una parte de nuestra historia modélica que incluso se puede exportar, ¿no? Un modelo que se puede exportar a otros países, ¿no? Que transitan de un régimen dictatorial a uno democrático o constitucional. Sin embargo, poco a poco se va descubriendo que la transición no fue tan modélica, que la transición tiene zonas oscuras, episodios oscuros, que el franquismo no murió en la cama el 20 de noviembre del 75, sino que el franquismo siguió viviendo en España, sobreviviendo en España durante muchos años. El franquismo tenía sus raíces en el ejército, en las fuerzas de seguridad del Estado, y el caso Almería es un ejemplo de todo esto, ¿no? Que ahora, gracias a la labor que venís realizando durante tanto tiempo y con tanta insistencia y constancia, pues nos estamos dando cuenta, ¿no? Estamos viendo que eso que estudiamos en el colegio, que nos decían que la transición, nos repetían machaconamente los medios de comunicación, que nuestra transición era tan maravillosa, bueno, habría que ponerle unos cuantos pelos, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto te has formado tu opinión cuando has estado escribiendo este libro? ¿Hasta qué punto el golpe de Tejero de ese mismo año, hasta qué punto ha mediatizado, Claro. por lo menos en los siguientes, vamos a poner, 5 años o cosas así, pero ha
Entonces, no, vamos a ver que todavía está lo que está, eso es evidente, ¿no? Pero no está, digamos, en la directa de lo que Sí, se sí, había el vivido. ruido de sable. Eso es, y todos los tíos tumbados en el suelo. Sí, sí, sí. Eso. Ahora, 40 años después, ya la situación es distinta. Entonces, a mí me da un poco de miedo el comentario que ha hecho el hermano sobre que no queremos hacer política. Es que esto, si lo llevamos al Parlamento, esto es un tema político también. No podemos tampoco ser tan tajantes diciendo que no queremos hacer política. Y si buscamos la verdad, que efectivamente la verdad es obligación de buscar, la sentencia del Tribunal Supremo del año 2012 es un arma de doble filo cuando declaró que no se podían perseguir penalmente los crímenes del franquismo porque la ley de amnistía había eliminado los verdugos penales y si no había un perseguible penalmente, si está muerto no se puede perseguir porque a los muertos no se les puede perseguir, y si está vivo y no tiene responsabilidades penales porque la ley de amnistía se la quitó, pues tampoco se le puede perseguir. Ahora, uno que está vivo y que no se le aplicó la ley de amnistía, porque esto es del año 81, la ley fue del 77, entonces, según esa sentencia del Tribunal Supremo, ahí sí se puede buscar la verdad por esa vía. Hay que buscar la verdad por esa vía. La verdad se niega a buscar los nombres. Ahora, la nueva ley de la memoria histórica que se está terminando por parte del gobierno y que se va a presentar al Parlamento antes de acabar el año, por primera vez, va a tener una fiscalía para estos temas. Por eso digo que a lo mejor hay que ir pensando también en utilizar políticamente ahora las nuevas herramientas que se van a poner en marcha para perseguir la verdad, sencillamente porque es una sentencia del Tribunal Supremo. Y bueno, lo que yo quería, si a lo mejor intento hablar un poco, decir, pues en el tema de que nosotros no hemos querido politizar, evidentemente la política está ahí, la política es necesaria. Muchas veces yo cuando hablo con gente que no voy a votar, es que tal, la política, nos guste o no, es necesaria, porque son, al fin y al cabo, los que están, son los que consiguen cosas, los que, y todo se hace en tratamiento en sesiones parlamentarias, o sea, eso es evidente. Lo que yo quería, no sé si me he explicado bien, que nosotros no hemos querido identificarnos y que el caso se trate, el caso termina como una cosa de derecha o de izquierda, ¿vale? Eso es lo que, porque por ejemplo, una cosa que a mí no me gusta, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la AVT, sí se ha politizado, todos lo sabemos y sabemos por dónde tira. Yo, bajo mi punto de vista, pienso que no debe ser así. Hay muchas víctimas de terrorismo, de atentados terroristas, y sería de un lado, ha habido de todos sitios. Pienso que esa asociación no se tenía que haber politizado, bajo mi punto de vista. Que a lo mejor tiene que ser así, pues no lo sé.